Ok, muy buenas noches ya a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia del día de hoy. Antes de iniciar, por favor, nuestros colegas que están aquí en la sala de Zoom, ¿nos pueden confirmar si me llegan a escuchar bien, por favor? Ok, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, también queremos recordarles que las conferencias se transmiten en nuestra página de Facebook en Psicología Forense de la maestra Claudia Viascán. Entonces, también para que quienes estén preguntándonos sobre la videograbación del mismo, no se preocupen, ahí podrán visualizarla posteriormente y después de unos días se programa en nuestro canal de YouTube. También les estaremos compartiendo a lo largo de la conferencia del día de hoy nuestras redes sociales y nuestra página web y nuestro canal de YouTube para quienes se puedan suscribir y seguirnos. A su vez, pues les invitamos a ir haciendo sus preguntas, ya que si ustedes lo vieron bien, nuestras conferencias duran entre hora y 20 minutos. Ajá. Entonces, a lo largo de la conferencia, pueden ir realizando sus preguntas, por favor, ya que al final daremos un tiempo de entre 10 a 15 minutos para responder algunas de ellas. También a nuestros colegas que están en la sesión de Facebook, por favor pueden realizar sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios y estaremos pendientes de los mismos. ¿Ok? Y antes de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, queremos hacerles una de las invitaciones. La primera de ellas es a nuestro próximo curso presencial aquí en Ciudad de México sobre este inventario de evaluación de la personalidad. Vamos a ver en esta prueba que se llama PAI. Es una prueba que se ha referido muchísimo para el ámbito forense. Este curso está enfocado al ámbito forense. Aquí se les enseñará desde su aplicación, calificación e interpretación. Se les proporcionará todo el material de la prueba y a su vez a los asistentes se les dará un PIN electrónico para la parte práctica de este instrumento de evaluación. También les queremos hacer la siguiente invitación. Ya estamos a 2 días de tener este curso sobre la elaboración del informe pericial en delitos sexuales y con un gran referente de la psicología forense con el doctor Miguel Ángel Soria Verde. Es un gran autor que muchos de nosotros hemos utilizado en nuestras referencias bibliográficas, en nuestros dictámenes, en nuestras periciales en psicología forense. Entonces, es este sábado, es único día, solamente no se va a transmitir a través de Facebook, ninguna otra red social. Si no pueden asistir a este curso, no se preocupen, se les proporciona la grabación del mismo para su descarga y consultas posteriores, y también les damos material de apoyo bibliográfico. Es este sábado, aún se pueden inscribir, estamos a 2 días, inicia este viernes a las 9 de este viernes. Este sábado a las 9 de la mañana, son 4 horas académicas con el doctor Miguel Ángel. Y bueno, ya para terminar nuestras invitaciones, les invitamos a nuestros próximos diplomados. Justamente uno de ellos que el día de ayer tuvimos el placer de proporcionarles el acceso gratuito a una de las clases con la maestra Olga Galicia, quien nos habló sobre la neurocriminología de este diplomado en psicopatología forense. Les invitamos a que se inscriban. Todos nuestros diplomados están avalados ante la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y para nuestros colegas extranjeros ante la Haya. Tienen opción a certificación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta certificación, como en otras instituciones, no se renuevan cada cierto tiempo. Estas son permanentes. Y para quienes gusten información, nos pueden contactar en nuestras redes sociales o contactos de WhatsApp. En el mes de abril vamos a iniciar nuestra tercera generación en el diploma de psicometría forense. En este diploma de psicometría forense colaboramos junto con la editorial Vesalius, distribuidora autorizada de TEA Ediciones. Se les proporciona el material de las pruebas psicométricas que se pueden utilizar en el ámbito forense. Dura 12 meses.
Las clases son los días sábados de 5 a 8 de la noche y todas las clases se graban y les damos material de las pruebas psicológicas. También en el mes de marzo vamos a iniciar nuestra segunda generación de nuestro diploma de evaluación psicológica forense de la violencia sexual. Aquí se ve sobre la evaluación, intervención y los informes periciales a niños, niñas, adolescentes, víctimas adultas de violencia sexual, también en la evaluación, en la calidad del testimonio, entre otros aspectos, y también sobre la evaluación y el informe pericial en agresores sexuales. Nos acompañan diversos docentes, entre ellos la maestra Claudia Viascán, el doctor Francisco Matamoros, autor del libro del agresor sexual, también la maestra Olga Galicia, con ella vemos esta parte de la evaluación de calidad del testimonio. Entonces, pueden pedirnos informes a nuestros diplomados. Si están presentes en alguna conferencia gratuita o algún otro diplomado, tienen descuento especial en las inscripciones y en las mensualidades. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar nuestras invitaciones, les quiero recordar las indicaciones previas. Los micrófonos se encuentran cerrados, entonces les invitamos a nuestros asistentes en Zoom que por favor a través del chat realicen sus preguntas a lo largo de la conferencia, ya que solamente se darán 10 o 15 minutos para responder algunas de ellas. También a nuestros colegas que están en Facebook pueden realizar sus preguntas en la sección de comentarios. Estaremos pendientes de ustedes, ya que recuerden, al final se darán 10 o 15 minutos para responderlas. Y bueno, ya para iniciar, les queremos presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la maestra Dalia Alejandra Luna Muñoz. Ella es psicóloga, es consultora externa, experta en atención psicológica y psicosocial a víctimas de delito de violaciones graves a derechos humanos en la Agencia de Cooperación Alemana en México, GIS. Es perito en psicología forense, tiene maestría en política criminal, tiene un posgrado en actuaciones psicosociales en contexto de violencia política y catástrofes. Tiene experiencia profesional de 18 años como psicóloga, también es experta en perspectiva psicosocial, intercultural y de género para atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y ha sido capacitadora en instituciones públicas. Maestra Dalia, bienvenida. Muchas gracias por impartir esta conferencia el día de hoy. Le cedo el micrófono y la pantalla. Bienvenida, maestra. Aquí estamos para ayudarle en lo que necesite. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Espero me estén escuchando. Sí, vamos a empezar en esta charla que tendremos. La realidad es que es muy poco tiempo para abordar todo lo importante de esta temática, pero he traído para acá para que compartamos algunos puntos específicamente importantes respecto a la elaboración del dictamen psicológico basado en el protocolo de Estambul, ¿sí? Vamos a ver que algunos aspectos generales probablemente muchas personas ya lo tienen de conocimiento, pero algunas habrá que no. Entonces vamos a retomar también esta situación de que bueno, este manual, el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, pues fue publicado hace varios años y que también hay que mencionar y resaltar que esto apenas se empezó, o sea, este protocolo es de 1999, ¿no? Se publica 2001, una actualización, una reedición 2004, y lo que tenemos es que la tortura es lo que documenta e investiga es la tortura ha existido en la historia de la humanidad permanentemente, ¿sí? Y entonces a nivel mundial este es el primer protocolo que es apenas desde 1999 se realizó y se difundió para que las personas que nos dedicamos a estas áreas y que las víctimas también tengan una forma eficaz de que se investigue sus denuncias, ¿sí? Entonces, y para que nosotras las personas profesionales pues nos dediquemos a documentar también y a investigar estos casos de tortura, que también es una situación recurrente a nivel mundial. En nuestro país es una situación también muy particular en el sentido de que, pues es ahora, en la actualidad, la tortura es una
es un delito, una violación grave de derechos humanos que se lleva a cabo de manera indiscriminada, ¿sí? Tenemos en la historia de nuestro país algunas etapas álgidas en las que aparecía que este delito y esta violación grave de derechos humanos era de manera específicamente realizada contra algunos grupos de la población, a lo mejor opositores al Estado, ¿no? Digamos, en la guerra denominada de manera inadecuada guerra sucia. Y tenemos algunas otras etapas, ¿no? En las que la tortura pues se ha ido utilizando, ¿no? Por servidores públicos y por el Estado en particular hacia las personas civiles, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de 2006 que se inicia esto de la denominada también guerra contra el narcotráfico, es que la tortura se vuelve un acto que se vuelve recurrente y que se da de manera indiscriminada. Ya no necesita ser opositora del Estado contra el Estado, sino que simplemente a la hora de que alguna persona, algún grupo policíaco lleva a cabo una detención arbitraria, ahí estás en riesgo de ser objeto de tortura, ¿sí? Entonces, bueno, este fenómeno en nuestro país tiene esas características muy peculiares, ¿no? De ahí es de la guerra sucia, de la guerra contra el narcotráfico, es que tenemos muchísimo trabajo en este tipo de denuncias, ¿sí? Es un delito, entonces de manera obligatoria lo vemos en el derecho penal, ¿sí? Y vamos a estar interviniendo quienes somos profesionales de la psicología para documentar los aspectos psicológicos de las personas que denuncian haber sido víctimas de tortura. ¿Sí? Entonces, bueno, este manual es en el que nos basamos para hacer esta investigación y esta documentación. Y este manual contiene estos, que les digo, estos elementos o estándares internacionales para hacer un examen, investigación y la elaboración de estos documentos relacionados con la investigación de tortura. ¿Cuál es el objetivo del manual? Bueno, el manual de forma particular no estaba como contemplado para que se utilizara de forma tan recurrente como se utiliza aquí en nuestro país, ¿no? O sea, el manual tiene unas, digamos, fundamentos, ¿no? En la perspectiva de derechos humanos, no hay otra, ¿no? Y en esta perspectiva se tenía la idea de que la tortura iba a ser un caso, una situación excepcional en los estados, partes de Naciones Unidas, ¿no? Y la realidad que vivimos en nuestro país y en toda Latinoamérica es distinta, ¿no? Es que tenemos que estar de manera recurrente aplicando pues los lineamientos de este protocolo porque recurrentemente se solicitan nuestras intervenciones en el ámbito forense para evaluar personas que denuncian haber sido torturadas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en ese sentido es que los objetivos del manual pues parten de eso, ¿no? Que les planteo. Es el objetivo, uno de ellos muy importante, es la defensa de las personas que han confesado a partir de la tortura haber participado en delitos, ¿no? Y son de los casos que tenemos más demanda, digamos, ¿no? O sea, son más frecuentes este tipo de intervenciones, ¿no? Y también, pues, este manual nos ayuda para la evaluación de las necesidades de atención a las víctimas de tortura, ¿sí? Estos son los objetivos que tiene este manual. Vamos a ver que, ay, déjenme lo pongo así, ya. Vamos a ver que los propósitos, bueno, constituyen estas directrices internacionales para examinar a las personas que alegan haber sufrido tortura y malos tratos, para investigar los casos de presunta tortura, ¿no? Y para comunicar estos resultados a los órganos jurisdiccionales específicamente y a los órganos investigadores. Esta frase que viene a continuación en esta diapositiva que tienen en pantalla hace referencia a que el protocolo sí especifica que no es un protocolo fijo, ¿sí? O sea, estas directrices no se presentan como algo fijo, ¿sí? Y va a depender de las características del caso y de las condiciones contextuales, particularmente la profundidad, el alcance que podamos tener en nuestras evaluaciones, ¿sí? O sea, no es como un checklist que si el dictamen presenta esto,
o no lo presenta, quiere decir que no está bien hecho, etcétera, ¿sí? Esa parte es bien importante por las opiniones técnicas o contraperitajes que se hacen mucho también en nuestro país y que buscan desvirtuar aquellos peritajes que, bueno, no tienen todos los puntos, digamos, ¿no? De alguna manera, del anexo 4, que es en el protocolo, en anexo 4, es el que describe, pues, de alguna manera, la forma en que podría realizarse este formato, ¿no? Del dictamen que vamos a entregar. Entonces, esto es importante porque al final, pues, la claridad es de que no es algo fijo. Puede ser adecuado a las características de cada situación y de cada caso y de cada persona en particular, ¿sí? Y les decía entonces, en el 2004 había un protocolo y recientemente, el año pasado, 29 de junio, se publica una actualización al protocolo de Estambul con el que venimos trabajando y con el que seguimos trabajando a la fecha, a pesar de esta publicación de la actualización del 2022, porque solamente se publicó en inglés, ¿sí? Y entonces seguimos trabajando con la anterior edición de 2004, ¿sí? En 2022 tenemos esta actualización que además, o sea, sí es importante, pero que no cambia de fondo lo que es el protocolo de Estambul. Hay que decirlo y resaltarlo también, ¿no? Porque no es que tengamos que aprender nuevamente, ¿no? Todo lo que dice el protocolo, sino que nada más se hace una profundización en algunos aspectos relevantes y algunos otros elementos que también estaban como, digamos, muy invisibilizados en la edición anterior, ¿sí? Entonces tenemos que este protocolo del 99, pues es con el que seguimos trabajando hasta que no se publique el protocolo actualizado, el 2022, en nuestro idioma, que es el español, ¿sí? Entonces, bueno, esta actualización se llevó durante 6 años, o sea, fue el trabajo de muchas personas dedicadas a este tema y que son especialistas en este sentido, que estuvieron pues durante 6 años trabajando en ello, ¿no? O sea, son personas de 180, son 180 personas de 51 países que estuvieron trabajando en esta actualización. Y tenemos también, hay que decirlo, ¿no? Tenemos algunas compañeras que estuvieron de aquí de México, unas compañeras que también han trabajado durante muchos años esta temática, que estuvieron participando en la actualización de este protocolo 2022. Y bueno, hay participación de México y es muy evidente además porque si ustedes checan esto que es la actualización ya en una traducción que por ahí anda circulando en español, bueno, pueden checar que mucho de lo del protocolo actualizado tiene la mirada de cómo es que en México nos hemos percatado de que se realizan malas prácticas al aplicar los lineamientos del protocolo de Estambul, ¿no? Entonces, tiene una marcada tendencia de lo que se ha identificado en nuestro país, el protocolo 222, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son estas actualizaciones? Vamos a encontrar que se hacen precisiones en la definición y alcance de tortura y los malos tratos en esta actualización, ¿sí? También hay una exposición de las obligaciones éticas para las y los profesionales del derecho y la salud, que ya había un capítulo de aspectos éticos en el protocolo, pero se profundiza, digamos, y hay una profundización y hay una exposición de las obligaciones éticas, ¿no? Otro elemento importante es la descripción de las mejores prácticas que se han identificado para esta investigación legal de la tortura, incluyendo también una nueva guía para jueces, fiscales y otros actores involucrados en este proceso de documentación, investigación y reparación integral de las víctimas. Y esta parte sí es una parte que estaba ausente en el protocolo del 2004, ¿sí? Este capítulo que está enfocado para profesionales del derecho y que sí establece como unos lineamientos muy claros respecto a estas prácticas, ¿no? Eh, o sea, sí había un capítulo de investigación legal, pero ahorita está como muy enfocado en esta profundización, ¿no? A jueces, por ejemplo, a quienes no se contemplaba en el protocolo anterior, ¿no? La presentación de prácticas actualizadas para las evaluaciones clínicas de la evidencia física y psicológica y la aplicación de estas nuevas guías para evaluaciones a niños
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, ¿sí? Tiene además este nuevo protocolo, esta actualización, una marcada, digamos, uh, mención, porque sí había como mencionado en el anterior un poco lo de la perspectiva de género y todo esto, pero en este protocolo 2022 tenemos una profundización respecto particularmente con lo que tiene que ver con tortura sexual, que sí se mencionaba en el anterior, pero que ahora está bastante más enfocado a posibles indicios, a otros elementos, ¿no? Que nos permiten identificar o evaluar esta tortura sexual, ¿no? Y este elemento también importante que se agrega, que es el relacionado con niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura también en este protocolo actualizado el 2022, ¿sí? Hay una parte, y esta es la que les digo, ¿no? Que se establecen justamente las limitaciones del protocolo de Estambul para prevenir el uso indebido. Y esto porque sí, definitivamente en nuestro país hay una historia desde que se empezó a aplicar el protocolo de Estambul, que fue en el año 2003 en nuestro país, o sea, les digo, o sea, fue en 2001 que se publica. En 2003 se empieza a aplicar de manera institucionalizada y a partir de ese momento, del momento cero en nuestro país que se empieza a aplicar el protocolo, empezaron las malas prácticas, ¿sí? De manera institucionalizada se adecuó un dictamen médico-psicológico aparentemente contextualizado a las características nacionales, pero que evidentemente sí, desde ese momento se empezó a realizar una serie de malas prácticas que han sido de observancia internacional por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana, ¿sí? O sea, no por nada México tiene tantas sentencias contra el Estado mexicano por casos de tortura, ¿no? Y entonces, no por nada también se han hecho muchas investigaciones y documentaciones respecto a cómo se hace esta mala práctica en nuestro país. Entonces, esto es un tema que sí hay que profundizar para, evidentemente, no caer en una situación de reproducir malas prácticas, porque eso también nos hace acreedoras a sanciones de tipo administrativas, civiles o penales, ¿no? Y en este sentido, pues, es importante que ya este protocolo 2022 sí hace una marcada delimitación para este uso indebido del protocolo de Estambul, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a encontrar también aspectos que profundizan respecto a lo psicológico y a lo médico, ¿sí? A la documentación psicológica y médica, pero que no son tampoco de fondo distintas a las que ya veníamos trabajando en el protocolo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, igual, o sea, el protocolo 2022 se mantiene con el anexo 4, no hubo modificaciones al anexo 4, que es para quienes tienen esta preocupación de cómo elaboro el formato del dictamen, bueno, básense en el anexo 4 del protocolo de Estambul. En lo que refiere este anexo 4 es un trabajo colegiado, ¿sí? Lo que establece el protocolo es que tendría que ser un trabajo colegiado, este dictamen médico-psicológico y algunas otras áreas de profesión que pudieran intervenir, que tampoco es fijo, como decíamos, pero que de alguna manera, pues también en nuestro país existe esta posibilidad de que se haga de manera individual, ¿no? O sea, un dictamen de psicología basado en el protocolo de Estambul también está establecido ya en nuestra Ley General contra la Tortura de 2017. Bueno, eso de manera muy general sobre estas actualizaciones. Quisiera ver si avanza esto. Allá. Quisiera destacar en esto que venimos diciendo toda la vida, pero que no pierdo oportunidad de reiterar. ¿Qué no es el protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul no es el dictamen médico psicológico especializado para casos de tortura, de posible tortura, ¿no? El protocolo de Estambul es el manual
que establece estos lineamientos y que incluye no solamente este dictamen médico-psicológico, es decir, el protocolo no está enfocado para profesionales de la psicología y de la medicina únicamente, sino también está enfocado para otras personas profesionales que también estén trabajando, documentando, acompañando estos casos de personas que denuncian haber sido víctimas de tortura, ¿no? Entonces, el dictamen médico-psicológico es solo una parte pequeña de este protocolo. ¿Por qué? Porque está esta parte importantísima que es la investigación legal. En la investigación legal está un capítulo, les decía, en el que venimos trabajando hasta la fecha, a pesar del actualizado, está el capítulo de la investigación legal, ¿no? Que es el capítulo tercero que nos habla respecto a este trabajo que tiene que hacer la parte legal, los profesionales, las y los profesionales del derecho que les toca en este sentido como coordinar esta investigación, ¿no? Coordinar la investigación de una denuncia de tortura. Y a partir de ello, pues tienen que hacer todas las diligencias correspondientes, ¿no? Siguiendo el debido proceso. Y además, entre todas estas diligencias, se puede solicitar o no un dictamen médico psicológico basado en el protocolo de Estambul, ¿sí? Es decir, que cuando hay una denuncia de tortura, un protocolo de Estambul sirve de guía para que se haga la investigación legal, también sirve de guía para que se haga el dictamen médico psicológico, pero no es indispensable. Es decir, ante una denuncia puede no haber dictamen médico psicológico basado en el protocolo de Estambul y la autoridad pertinente, la investigación legal, basarse en otras pruebas diversas, ¿sí? Entonces, bueno, los agentes del Ministerio Público en este sentido son los que deben de tratar la tortura como un delito grave, ¿sí? Y que debe ser examinado con todas las pruebas a su disposición, ¿sí? Incluir las irregularidades de los registros de detención, las lesiones anotadas en el momento de la detención, los testimonios de testigos, los testimonios de posibles víctimas, de los torturadores, ¿no? Esto es específicamente para la autoridad ministerial quien investiga. En nuestro dictamen psicológico no es necesario y resulta irrelevante incluso que se señalen estas partes de las testimoniales de los agentes aprensores. Evidentemente esto no es una circunstancia que nos aporte muchos elementos para lo que nosotros vamos a determinar en nuestros estudios, ¿sí? Entonces, esta parte es únicamente para la parte legal, para quien investiga, ¿no? Para quien investiga de manera legal este tipo de denuncias, ¿sí? Entonces, bueno, estas inspecciones en los lugares de hechos, ¿sí? Esta reconstrucción de hechos que de alguna manera forman parte de las diversas pruebas periciales que pueden utilizar las autoridades jurisdiccionales o ministeriales para poder ir encontrando elementos para definir en su investigación, pues si este hecho fue llevado a cabo, si se cometió un acto delictivo, ¿sí? Entonces, entre estos, pues está la parte que les digo, el dictamen médico psicológico, que lo que hacen es justamente aportar elementos en ese sentido, ¿no? Para complementar, para reforzar la investigación que debería haber comenzado en el momento en que se denuncia la tortura y los malos tratos. Importante también, dicho sea de paso, porque hasta la fecha venimos hace años insistiendo en la cuestión de que en todos los sentidos, ante una denuncia de tortura, lo mejor es intervenir de manera inmediata, ¿sí? Intervenir desde el ámbito legal y también si hay una solicitud para la pericial psicológica o para la pericial médica psicológica, intervenir de manera inmediata, ¿sí? Antes y todavía se tienen estos mitos absurdos sin fundamento científico de que tenemos que esperar 6 meses para poder hacer una investigación o una documentación en estos casos, porque no podemos encontrar sintomatología si no es hasta los 6 meses. Esto de verdad es que carece de todo elemento científico, ¿sí? Y evidentemente contraviene las buenas prácticas respecto a la documentación de la tortura.
La ley incluso lo especifica, de manera inmediata se tiene que hacer todas las intervenciones que se requieran para documentar los hechos de tortura. Entonces, en ese sentido es que resulta relevante pues ir insistiendo con estos mitos que hemos venido trabajando, mencionando, que no, pues no tienen ningún sustento, pero igual, o sea, pueden haber pasado 1000 años, ¿no? Estoy exagerando, evidentemente, pero pueden haber pasado 20, 30 años, 40 años y podemos documentar la tortura. ¿Sí? Podemos hacer una evaluación psicológica y podemos encontrar incluso secuelas psicológicas de estos actos. Entonces, en ese sentido, es que la temporalidad resulta irrelevante, ¿no? Bueno, pero esto era dicho sea de paso. Pero en este sentido, pues el dictamen médico-psicológico es como una prueba más dentro de toda la investigación legal. No es lo que va a determinar cómo se ha venido trabajando en nuestro país desde esos inicios que les comento, ¿no? Desde el 2003 que se empezó a aplicar y a investigar la tortura de manera más formal en nuestro país, aparentemente, ¿no? Digamos, porque también tiene sus particularidades todo ello, pero no lo voy a abordar aquí. Entonces les decía, en ese sentido, desde esos años venimos como combatiendo una serie de mitos que se han generado y que pues no perdemos oportunidad de seguir insistiendo en ellos porque seguimos leyendo estas justificaciones para no documentar estas malas prácticas, ¿sí? En ese sentido, pues hay mucho trabajo que ustedes al que pueden recurrir. Por ejemplo, les comparto, tenemos esta investigación encubriendo la tortura, ¿sí? Que es una investigación que hicimos hace algunos años, en el 2020 salió publicada y es precisamente el análisis de 54 casos que trabajamos, ¿no? En un equipo independiente de diferentes expertas y expertos que documentamos justamente la complicidad de forenses de la Procuraduría General de la República en actos de tortura. Y esto a través de sus dictámenes, ¿sí? Entonces, este documento lo pueden ustedes checar, es de acceso gratuito en la página del GAC, del Grupo de Acción Comunitaria. Ahí pueden ustedes descargar esta investigación y bueno, ahí es muy claro los elementos que nosotros analizamos para identificar cómo en un dictamen de psicología se encubre la tortura en nuestro país, ¿no? Bueno, esto también se ha dicho sea de paso. Las guías en las que nos podemos basar en esta documentación de casos de tortura están en una guía específica para profesionales de la medicina, todas ellas publicadas en 2009, una guía específica para profesionales del derecho y una guía específica para profesionales de la psicología. Estas también a la fecha no se han actualizado, pero seguimos trabajando con ellas. Si algo tienes de duda a la hora que estás documentando un caso, si quieres profundizar en cómo puedo diagnosticar o más bien referir un diagnóstico, en esta guía para psicología está más detallada y más de forma más descrita lo que nos toca en materia de psicología, ¿no? Y bueno, esto también dicho sea de paso en relevancia a que se ha generado también mucho cuestionamiento de quiénes pueden documentar los casos de tortura, quiénes pueden hacer los dictámenes basados en el protocolo de Estambul, ¿no? Y es por eso que traigo estos elementos. Ya están los párrafos actualizados del 2022, del protocolo 2022, y bueno, no cambia tampoco de fondo, pero es importante reiterar, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer este peritaje? Pues la documentación básicamente exige conocimientos específicos de profesionales calificados de la salud. ¿Quiénes son estas personas profesionales calificadas de la salud? Aquella que tenga una cédula profesional en medicina y aquella que tenga una cédula profesional en psicología o psiquiatría, ¿sí? Son las personas que podrían documentar estos elementos médicos y psicológicos o psiquiátricos en los casos de las denuncias de tortura. Evidentemente, insisto aquí, no es necesaria una certificación. Para eso traigo estos elementos, ¿no? Que también ha sido una situación que se generó y sigue por ahí
circulando casos y la realidad es que no, el protocolo dice esto. Certificación ya lo dice de manera muy específica y particular y con todas sus letras en el párrafo 303 del protocolo 2022, ¿sí? Entonces, el conocimiento de tortura se requiere y conocer las consecuencias físicas y psicológicas, que esto se puede obtener mediante la lectura, análisis y profundización de esta temática a través de publicaciones, cursos de capacitación, conferencias profesionales y a través de la experiencia. Esto es una reiteración, pero ya está en el párrafo 304 del 2022, ¿sí? Además, se requiere también el conocimiento sobre las prácticas regionales. También lo reitera porque estaba en el anterior, en el 2004. Sí, las prácticas regionales de tortura es importante también porque dicha información puede corroborar los relatos del individuo. ¿Y qué hacemos con estas prácticas? Con este conocimiento de prácticas regionales, pues lo asentamos también en nuestro dictamen, ¿sí? Porque justamente es lo que nos pide estos lineamientos del protocolo de Estambul, poder correlacionar que si a mí me dicen en la zona sur, en el estado de Chiapas, hay un método de tortura que le llaman el chocorrol y que además la persona a la que yo estoy evaluando me dice, es que es que me describe además ese método de tortura que le fue aplicado, entonces yo voy a decir, esto coincide con esta práctica en esta región en particular, ¿sí? Entonces, eso es tan relevante por lo que tenemos que conocer las prácticas regionales. En nuestro país existen algunos informes que documentan este tipo de prácticas de manera muy específica. Algunos pues son de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Van a encontrar por ahí del colectivo contra la tortura y la impunidad, donde cuando trabajaba Edith Escareño hizo varias investigaciones en este sentido y van a encontrar los tipos de métodos de tortura que se aplican en qué zonas, en nuestro país, etcétera. Hay un informe o varios informes también a nivel de la Ciudad de México, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos, también cuando teníamos trabajando ya nuestra compañera Alejandra González, que trabajaron en esto y documentaron cuáles son los métodos de tortura por ciertas agrupaciones policíacas en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Esto es algo relevante porque nos permite, evidentemente, como aquí se señala en el párrafo 304 del protocolo 2022, corroborar los relatos de la persona en la que estamos evaluando, ¿sí? Bueno, entonces, también dice, se recomienda encarecidamente tener experiencia en y examinando personas en búsqueda de pruebas físicas y psicológicas de tortura, ¿sí? Y malos tratos y documentando hallazgos bajo la supervisión de profesionales experimentadas en este sentido, ¿sí? Párrafo 304 del 2022. Ahora, si estás entonces empezando a documentar en estos casos, son tus primeras evaluaciones, es importante que cuentes con supervisión y aquí eso sí lo establece el protocolo y a eso no le han hecho caso durante todos estos años, ¿no? Necesitas estar bajo supervisión de alguien experta que te permita de alguna manera, pues, contar con digamos, como acompañamiento de alguna manera que poco a poco te permita, pues, a través de la experiencia que vas a tener, a través de seguir documentando casos, pues también irte aclarando a lo mejor dudas, acompañando en algunas situaciones específicas, ¿no? Entonces, en esto se pueden basar para solicitar supervisión o en este párrafo también pueden ustedes basarse para señalar en su propio dictamen que sea el primer dictamen que emiten en este tema de una persona evaluada porque denunció tortura, pueden señalar en este primer dictamen pues que están siendo supervisadas por alguna persona especialista experimentada en el tema, ¿sí? Bueno, se pide entonces a las esto también es importante, el protocolo, el anterior y el actualizado, hablan de las personas profesionales de la medicina de manera indistinta. En medicina se incluye a psicología, a psiquiatría, a todas las personas profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es importante también mencionarlo, que no es específicamente como lo delineamos en nuestro país, las personas profesionales de medicina, aparte
y aparte las personas profesionales de la psicología, ¿no? Este es como engloba, pues, en este sentido. Se pide entonces, dice el protocolo 2022, a los médicos que enumeren sus calificaciones clínicas en procedimientos judiciales para poder, bueno, pueden considerar incluso información adicional como educación y capacitaciones clínicas, entrenamiento psicológico psiquiátrico, la experiencia en la documentación de pruebas de tortura y otras formas de violencia, la finalización de los cursos y seminarios de capacitación que han tenido pertinentes, incluidos los específicos de Protocolo de Estambul, ¿sí? Supervisión y tutoría por parte de personas experimentadas, ¿sí? La asociación en estas organizaciones también de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto hay que señalarlo en nuestro informe, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar como el carácter, ¿no? De que tú eres la persona idónea para emitir esa opinión, ese dictamen, ¿sí? Entonces esto tiene que estar señalado en nuestro informe basado en el protocolo de Estambul de cualquier profesional, medicina, psicología, etcétera. Ajá. Y bueno, esta también, la parte de la experiencia regional en derechos humanos es relevante, etcétera. Bueno, voy a tratar de avanzar porque esto es inmenso y en el dictamen médico psicológico se puede emitir, ¿cómo se elabora? Se puede emitir de manera colegiada o de manera individual, ya lo había mencionado, ¿no? Estos estudios, esta es una nota del colectivo contra la tortura que les comentaba, ¿no? Esta nota dice, en este estudio debe realizarse con el consentimiento informado de la persona que alega la tortura. Es decir, que esté la persona dispuesta y de acuerdo en que se le practique este estudio, esta evaluación, previa explicación de lo que es, ¿sí? Esto también lo tenemos que documentar en nuestro dictamen. No es suficiente con que ustedes le pongan, se solicitó consentimiento informado. No, es necesario que nuestro informe psicológico, nuestro dictamen psicológico basado en el protocolo de Estambul, señalemos y describamos cómo fue solicitado este consentimiento informado. Tiene que quedar asentado que le dijimos esto a la persona, ¿sí? Que se puede negar o que puede continuar ante alguna situación que considere inadecuada. Puede suspender la evaluación en el momento que así lo desee, ¿sí? Ante alguna situación que considere agresiva contra su persona, evitando pues una retraumatización. Esto tenemos que asentarlo en nuestro documento. La persona no está obligada ni le podemos decir que como ya firmo un consentimiento me tienen que hablar de todas las áreas que yo necesito que me explorar. Si la persona me dice en el ámbito, en el área de la sexualidad que no quiere abordar esa temática, no hay forma alguna de que yo le pueda decir, es que aquí firmaste que tú ibas a participar en la evaluación y necesito que me des esa información. No hay manera alguna porque incluso estaríamos retraumatizando, estaríamos incluso revictimizando en términos de este sentido de que eso puede ser incluso tomado también como tortura, ¿sí? Entonces, la persona puede abstenerse de hablar de los temas que así lo desee. Puede estar acompañada la persona de alguien de su confianza si así lo desea, porque pasa muy recurrentemente que para las instituciones del Estado, algunas de ellas, particularmente las que se dedican a esto de la investigación de los delitos, las procuradurías de manera muy específica, las personas tienen sus reservas respecto a cómo es que se van a dar estas evaluaciones basadas en el protocolo de Estambul y que incluso solicitan ser acompañadas por personas de sus confianzas y pueden ser acompañamiento por organizaciones no gubernamentales y por personas expertas también con quien ellas deciden ser acompañadas. Se tiene que evaluar en ese contexto y así como lo desee la persona que está denunciando la tortura, ¿sí? Lo que sí es que no podemos hacer es evaluar si están las personas aprensoras, los agentes aprensores presentes. O sea, evidentemente ahí no podemos evaluar a una persona que la estén trayendo o que esté acompañada en ese momento por los agentes aprensores, porque evidentemente es muy recurrente escuchar en los relatos de tortura que pues los agentes aprensores les dijeron
que no dijera nada porque resultaría que le iba a ir peor a él o a su familia, y que resulta que también en su casa su familia ha visto que estos agentes aprensores se han presentado, han estado dando vueltas, y todo ello es importante también para nuestra evaluación. No podemos permitir una sola evaluación en la que esté presente un agente aprensor, ¿sí? O agentes de seguridad, nadie preferentemente, ni custodios preferentemente, nadie que no sea, que sea de alguna agrupación de seguridad en este país, ¿sí? Bueno, respecto a las buenas prácticas, siguiendo estos lineamientos para nuestro dictamen psicológico basado en protocolo de Estambul, evidentemente tenemos siempre que dar una asistencia compasiva. Evidentemente no vamos a ir a interrogar ni a aplicar ningún método de interrogatorio coercitivo hacia las personas que están haciendo una denuncia de tortura, ¿sí? Nuestra labor es siempre desde este lado de la perspectiva de derechos humanos, y así lo establece el protocolo, no hay otra forma, ¿no? Solicitar el consentimiento informado y describirlo en nuestro informe, en nuestro dictamen psicológico, describir cómo fue que se le explicó todo en qué iba a consistir, etcétera, etcétera, que estaba en la libertad de participar o no, y darle a firmar este consentimiento informado, en la medida de lo posible anexarlo a nuestro dictamen, ¿sí? También explorar estos elementos de la confidencialidad respecto de lo que implica que es un dictamen en el ámbito forense, ¿sí? Y también esta confidencialidad, que si él decide no, que algo de lo que nos dice no se coloque en el dictamen, también se puede hacer, ¿sí? Este elemento de la imparcialidad, la prontitud, y aquí está la prontitud, por lo que les decía, la temporalidad, ¿no? O sea, si así nos dicen hace 20 años un caso, incluso una situación, una persona que fue torturada durante la mal llamada Guerra Sucia, requiere actualmente un peritaje psicológico basado en el protocolo de Estambul, que se le haga una evaluación. Bueno, pues entonces lo antes posible, en cuanto tengamos la solicitud, la prontitud tiene que ver con eso, no con necesariamente que el caso sea de ayer o de antier, también. Pero en cuanto tenemos conocimiento de esta solicitud de intervención, lo más pronto posible es que tenemos que hacer nuestras intervenciones, ¿sí? Sobre la privacidad también de los espacios en los que llevamos a cabo las evaluaciones, sobre la seguridad, si considera valorar en ese momento, durante el consentimiento informado, valorar si el lugar en el que estamos llevando a cabo la evaluación psicológica es un lugar en el que la persona se sienta segura, y en caso de no ser así, también analizar si es conveniente o no llevar a cabo esa evaluación, ¿sí? Entonces, bueno, importante, entonces, un PE, un protocolo de Estambul, un dictamen psicológico o médico psicológico, no debe considerarse inválido por no cumplir uno o varios de los apartados del esquema sugerido para el informe final, este anexo 4 del que les he hablado en el protocolo, ¿sí? Que es el mismo del 2022, ¿no? Sino que se puede considerar inválido un dictamen de estas características por violar alguno de los principios éticos y de buenas prácticas en la aplicación, ¿sí? Entonces, este elemento es importantísimo, ¿sí? No va a ser que si cumple o no con todos los puntos que dice el anexo 4, sino la cuestión de los principios éticos y las buenas prácticas van a ser lo que determinen la invalidez o no de un dictamen de estas características basado en el protocolo de Estambul. Y bueno, en cualquier caso, si está, digamos, acostumbrado a seguir el esquema del anexo 4 paso a paso, la buena noticia es que este anexo, como decíamos, sigue siendo exactamente el mismo que antes. Bueno, estas son unas citas de un artículo que sacó Pau Pérez hace también unos meses. El principio de la lealtad y la buena fe, ¿no? Se establece que se debe servir para documentar pruebas, pero en todo caso no debe servir el protocolo o nuestra evaluación no debe servir para exonerar a los autores sobre la base de la ausencia de los hallazgos físicos o psicológicos de tortura, ¿sí? La tortura debe ser investigada por las autoridades correspondientes, policiales o de otro orden, y los informes periciales forenses son un elemento de apoyo clave, pero no un sustituto de esta investigación. Ajá.
Esto también ya lo establece pues el protocolo 2022. Y también no debe de servir nuestro informe psicológico o nuestro dictamen psicológico basado en el protocolo de Estambul, no debe de servir para descalificar o para anular arbitrariamente los dictámenes de personas expertas independientes que se ajustan justamente a los principios del protocolo de Estambul, apelando a estos formalismos de la estructura o de la redacción que no se ajustan en absoluto al espíritu del protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, estas han sido las prácticas que históricamente identificamos como perversas y frecuentes en nuestro país. Les decía esta investigación que hicimos de Encubriendo la Tortura, mientras que el protocolo de Estambul establece claramente que deben prevalecer estos principios de lealtad a la verdad y a la buena fe. ¿Sí? Déjenme checar los tiempos. Las consideraciones respecto de las entrevistas. Bueno, las entrevistas de manera particular es que todo detenido, toda persona detenida debe ser examinada en privado. Nunca debe estar presente algún agente de la ley, como les decía, ¿sí? En caso de ser así, de que insistan que esté presente ese agente de la ley, lo tenemos que documentar y señalar de manera descriptiva en nuestro dictamen, ¿sí? Señalar que estuvo presente tal funcionario, tal policía, etcétera, ¿sí? Y que, bueno, considera que esto también, si lo señalamos, eso puede ser un motivo para descartar nuestro dictamen, ¿de acuerdo? El lugar de la evaluación tiene que ser en el lugar que se considere más adecuado desde la profesional, de la persona profesional que va a hacer el examen médico o psicológico, ¿sí? En ciertos casos se puede insistir en que la evaluación se haga en el servicio médico oficial, y no en la prisión o en la celda, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues sí, depende de la persona, ¿no? Que puede estar en relativa seguridad, ¿no? A lo mejor dentro de su propia celda, personas que definitivamente consideran en riesgo de salir de su celda y bueno, ahí las vamos a ir a evaluar si es así el caso, ¿sí? Entonces, bueno, las visitas oficiales a los centros de detención tienen que ser muy analizadas respecto a que no deben de tomarse a la ligera. En particular, en este sentido, una visita única sin un seguimiento que garantice la seguridad es una situación que puede dejar en riesgo y puede ser peligrosa para la persona evaluada, ¿no? Sobre todo si vamos por todas las puertas diciendo, vengo a aplicar un protocolo de Estambul, ¿no? En todas las puertas, ¿no? En todas las garitas de la prisión, vamos diciendo, vengo a aplicarle un protocolo de Estambul a Juanito Pérez, ¿no? Entonces, evidentemente esto ya es motivo y de una situación particular contra esta persona, ¿no? Y que además es que es muy común también, y sobre todo cuando se hacen denuncias contra los propios centros de reclusión, pues que esto pues puede dejar en total riesgo a la persona a la que vamos a evaluar, ¿no? Entonces tienen que ser muy analizadas este número de visitas. Evidentemente en una sesión no vamos a poder hacer una evaluación completa de lo que nos pide el protocolo, pero habrá casos en los que evidentemente también por circunstancias muy específicas y muy extraordinarias, que es que no podamos ver a la persona más de una vez, ¿no? Y entonces en ese sentido habrá que valorar, pero lo recomendable es no solo una sesión, ¿sí? Y ya de ahí pues ir valorando. La tortura psicológica o sexual son más sutiles, pero en este caso, evidentemente la persona que investiga no debemos de formular ningún comentario durante una o varias de las visitas hasta que justamente esta condición del rapport pues permita a la persona ya abordar estas temáticas, ¿no? Que pierdan pues el temor y autoricen el uso de estas declaraciones, ¿no? La información para nosotros es totalmente importante porque con eso es con lo que vamos a hacer nuestro dictamen, pero es más importante la persona que está siendo entrevistada y escuchar también es más importante que preguntar. Esta es una importante premisa del protocolo de Estambul, ¿sí? Evidentemente, habrá circunstancias en las que nos toque escuchar cuáles son las preocupaciones de las personas que están a lo mejor denunciando tortura que implica el daño contra su familia y que están preocupadas porque todavía no saben que, si su familia está en riesgo o no, si su familia está bien, está protegida, si no les ha pasado nada, no han podido tener comunicación con ellas, etcétera.
bueno, esto es prioritario para la persona y en nuestro caso no, sí es importante la información, pero es más importante la persona y es más importante escuchar lo que va a decirnos, ¿vale? ¿Qué documentamos? Pues esto, básicamente esto es lo que necesitamos pedir a la hora de hacer una evaluación psicológica. La historia o antecedentes psicosociales previas al arresto, que de esto no necesitamos mucha información, o sea, no necesito saber con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales, porque eso es irrelevante para la documentación de casos de tortura. También es irrelevante, por ejemplo, cuántas veces se ha casado o ha tenido vida en pareja, ¿no? O sea, necesitamos información previa al arresto, pero que pueda darnos datos específicos como que eso era, que podamos hacer un comparativo entre un antes y un después, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de uso de sustancias, ¿no? Es que antes de que me arrestaran yo no usaba drogas y ahora, después de que me pasó esto, que me torturaron, pues me han dicho que fumar marihuana me ayuda para dormir y la he estado usando y sí me está ayudando a dormir, ¿no? Entonces, esos son elementos que a lo mejor nos permiten considerar un comparativo entre un antes y un después de la tortura, ¿sí? Y después vamos a solicitar mínimamente esto, resumen de la detención y los malos tratos. Este tiene que ser un relato libre y verbal, ¿sí? Específicamente verbal, de nada sirve que vayamos a pedirles que nos escriban en un papel porque no estamos viendo los signos en la persona a la hora de relatar pues estas situaciones o experiencias que nos denuncia o que ha denunciado que vivenció, ¿sí? De nada nos sirven en un papel, por lo menos para psicología, no es de utilidad. Necesitamos escuchar a la persona, ¿sí? Escuchar cómo es que lo relata, ¿sí? Y un relato libre de entrada es lo que necesitamos trabajar para a partir de ahí, pues ya poder hacer una profundización, pues en algunas circunstancias de la detención, investigar de manera particular el lugar, ¿no? En que se llevó a cabo. Los métodos de tortura y malos tratos son mínimamente lo que necesitamos evaluar a la hora de hacer a evaluar a una persona que denuncia haber sido víctima de tortura. ¿De acuerdo? Estos son los elementos mínimos básicos y bueno, a partir de ello, pues ya podemos ir, a lo mejor si tenemos más tiempo y que es muy necesario, pues identificar también, pues qué ha pasado después de la tortura, ¿no? La historia posterior a los hechos. En la historia posterior a los hechos vamos a indagar específicamente, pues, de todos los elementos que están influyendo, ¿no? Esto del contexto, esto de cómo ha cambiado su vida a partir de los hechos de tortura, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos va a permitir identificar cuáles son las quejas psicológicas de la tortura, ¿sí? Y evidentemente, pues poder hacer un análisis con toda la información de las diferentes fuentes de que podamos allegarnos. El informe, de acuerdo al protocolo 2022, el de psicología debe contener mínimamente también estos elementos. Ya hablando del documento, los métodos de evaluación, las quejas psicológicas actuales, antecedentes previos a la tortura, la historia posterior a la tortura, ¿sí? El pasado psicológico, si tuvo antecedentes psiquiátricos, etcétera, historia del abuso de sustancias, que resulten relevantes también para nuestra evaluación, como el ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, no es relevante, por ejemplo, que si consumía droga o no, porque eso es utilizado para estigmatizar y criminalizar a las personas. En realidad nada más es como hacer el comparativo. Eso cambió, aumentó, lo dejó. Sí, ese tipo de elementos sí son importantes, no saber si consumía qué tanto y así. Todo ello pues es utilizado justamente de manera negativa contra las personas, ¿no? Hacer un examen mental de la persona y una evaluación del funcionamiento social. Las pruebas psicológicas, si estas están indicadas, y pruebas neuropsicológicas, si estas están indicadas. Bien, estos serían como los elementos mínimos básicos necesarios que tiene que contener nuestro informe. Ahora, no sé, creo que ya estoy sobre el tiempo. Si quieren, pasamos a las preguntas y pues ya vamos entrando como un poco más a detalle de cuáles son sus apreciaciones.
que no sé si alguien me apoya con las preguntas, pero Sí, voy doctora. checando aquí el chat. Ok, ok. Ok, bueno, una de ellas es sobre la cuestión que nos comentaba sobre lo irrelevante de la evolución temporal de la sintomatología, que si podría volvérselos a explicar porque no la entendieron. Mm, sí, bueno, es que no hablé de eso. Lo que hablé es la temporalidad de los hechos, ¿sí? O sea, es irrelevante la temporalidad de los hechos. Esto es a lo que yo me refería. O sea, pueden haber pasado 20 o 30 años de que ocurrió la tortura y yo puedo ir y evaluar a la persona y todavía Ujú. encontrar secuelas psicológicas de ese evento, de esa tortura que vivió. O puede haber ocurrido ayer, ¿sí? La tortura, y yo, si hoy me solicitan la intervención, ni ir al día siguiente, o sea, lo más pronto posible, y entonces la temporalidad de los hechos es lo que es irrelevante, ¿sí? Sobre la evolución de los síntomas, eso sí es algo que necesitamos explorar en nuestra entrevista, o sea, eso sí es como de manera obligada, ¿no? Respecto a este elemento que tenemos en pantalla, específicamente de las quejas psicológicas actuales. Habrá a lo mejor muchos casos en los que ya en la evolución, importantísimo ahorita, que buena pregunta, porque eso me permite pues extenderme un poco en esta cuestión que pues es más importante también, ¿no? La documentación de la historia posterior en la que necesitamos indagar en la entrevista de manera muy específica cada uno de los síntomas. Inicio, frecuencia, evolución de los síntomas que nos vaya reportando la persona. Sí, porque a lo mejor podamos encontrar que en un caso la persona, después de 40 años, a lo mejor no encontramos todos los síntomas o encontramos a lo mejor un síntoma, pero durante el transcurso de estos 40 años que vivió con estas secuelas y malestares psicológicos, muchos síntomas pudieron haber remitido, ¿sí? O que puedan haber estado, incluso que puedan estar oscilando en su vida, ¿no? Ahí viene por temporadas que no puedo dormir y que tengo las pesadillas. Bueno, esto necesitamos indagar el inicio y la evolución y la frecuencia de estos síntomas y de todos y cada uno de ellos. Ajá. Esto es lo que nos va a permitir, porque hace rato también leía en el chat de WhatsApp que alguien preguntaba respecto a cómo hacer la diferenciación, este diagnóstico diferencial, porque generalmente también se usa como malas prácticas en este país, decir que toda la sintomatología que sí se encuentra en las personas es derivado de que están del síndrome de prisionalización, que además así lo llaman, como síndrome de prisionalización. Y la realidad es que no, o sea, necesitamos hacer un diagnóstico diferencial porque evidentemente los síntomas son distintos, evidentemente la prisión es una consecuencia de la tortura, generalmente cuando los casos de denuncia son consistentes, ¿sí? Es una consecuencia más, ¿no? Es en estos impactos psicosociales que también tenemos que contemplar. La prisión es un elemento de consecuencia de esta tortura, ¿sí? Y es una consecuencia psicosocial. Entonces, esto es un continuum, ¿no? No es que por la prisión tiene estos síntomas y que todos los síntomas que va a presentar la persona, pues son por eso, ¿no? La realidad también es que hacer el diagnóstico diferencial implica precisamente identificar que derivado de los actos de tortura, generalmente son eventos traumáticos y generalmente nuestros síntomas van a ser reactivos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que a diferencia de los síntomas que las personas tienen por estar en prisión, que evidentemente son instituciones de control, ¿no? Totalitarias, estas instituciones totalitarias que buscan el control de todas las personas que por ahí cruzamos, es en ese sentido, es que porque me refiero a que todas que cruzamos, porque incluso con nosotras que entramos a hacer las evaluaciones tienen un control total, ¿no? Y con las personas que están recluidas en prisión, privadas de la libertad, también hay un control sobrehumano, digámoslo así. Estas síntomas que estas instituciones totales generan tienen que ver más con una disminución de esta sintomatología, es decir, van a tener síntomas que los van a llevar a estados
depresivos principalmente, ¿no? Vamos a tener personas que, y no estos elementos que son los reactivos de los traumas, ¿no? O sea, evidentemente el tener las pesadillas recurrentes, el tener estos elementos de trastornos del sueño, ¿sí? Los flashbacks, ¿sí? Que son reactivos y que esta hipervigilancia, hiperactividad constante es lo que generalmente vamos a encontrar. Y por eso es que se puede hacer un diagnóstico diferencial muy claro en ese sentido, ¿no? Es pues que no hay como forma de que si hacemos una adecuada documentación y análisis y solicitamos la información necesaria en una entrevista, podemos hacer esta distinción y este diagnóstico diferencial, ¿sí? Ok, doctora. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos realizan es sobre, en esta nueva versión de Protocolo de Estambul, si menciona explícitamente que sea forzoso que se realice la intervención del médico y el psicólogo sean juntos y que se debe de aplicar ambos. Bueno, o sea, la realidad es que el protocolo lo que propicia o lo que propone en sus lineamientos es que sea un trabajo colegiado. O sea, eso sí está establecido en el protocolo de Estambul, que preferentemente, digamos, decimos, no es un protocolo fijo, entonces establece que preferentemente el trabajo tiene que ser colegiado y el trabajo colegiado pues sí implica que se hagan pues esta justamente evaluaciones conjuntas, ¿sí? Que eviten la revictimización porque la psicóloga va una vez y luego va el médico y entonces pues le preguntamos cada quien por su cuenta sobre el relato de los hechos y pues este trabajo colegiado lo que permite es evitar esta retraumatización de la repetición del relato de hechos y esta posible reexperimentación de los eventos, etcétera, ¿no? Al estarlos relatando. Preferentemente así tiene que ser, el protocolo lo establece, pero aquí sí está un paréntesis que nuestra ley nacional sí establece, la de 2017, que puede ser una evaluación individual, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si tienes esta posibilidad de trabajar, o sea, si tienes esta disposición de trabajar de manera colegiada, pues trabaja de manera colegiada. Eso es lo que establece el protocolo. Ok, doctora. Otra pregunta que nos realizan sobre un psicólogo puede realizar una evaluación psicológica forense sin la intervención del trabajo colegiado con el médico en Sí se protocolo de puede. Estambul. Sí, aquí va a depender mucho de las características de cada caso. Por ejemplo, hay denuncias en las que las personas hablan únicamente de el tipo de tortura psicológica, ¿sí? O sea, que dicen, es que a mí no me golpearon. Entonces ahí no es necesario que vaya un médico, ¿sí? Un profesional de la medicina. Cuando tenemos relatos de tortura psicológica únicamente es cuando se pueden hacer este tipo de evaluaciones. No es necesario que acuda la persona profesional de la medicina a hacer su documentación y psicología puede emitir el dictamen, pues porque digamos que el relato, los hechos están como más enfocados en tortura psicológica, que es lo que ocurre más frecuentemente ya en los últimos años en nuestro país y a nivel mundial. También la tortura física es cada vez menos implementada por los cuerpos del Estado. Entonces, en ese sentido, sí es posible, pero puede ocurrir también que yo voy y hago mi evaluación pensando o teniendo estos datos antecedentes de que hubo tortura psicológica únicamente, pero ya en la entrevista, en estar trabajando con esta persona, también puedo identificar que probablemente también hubo alguna situación física, tortura física, y entonces ahí sí solicitar la intervención de la persona profesional de la medicina. Ok, doctora. Bueno, aquí en Zoom ya algunas preguntas fueron pues respondidas durante la ponencia. En Facebook preguntan sobre cómo se puede valorar la simulación de síntomas en casos de tortura, doctora.
Bueno, este aspecto también es que hay que ser muy claras en este sentido. O sea, el protocolo de Estambul no habla de simulación. En ningún sentido establece que nosotros estemos evaluando la simulación, ¿eh? O sea, esto que hace mucha gente de estar, pues pensando que van a poder identificar si está mintiendo o eso también, pues son parte de las malas prácticas. En este sentido, pues el protocolo sí lo que nos establece son estos lineamientos muy específicamente. O sea, nosotras podemos hablar de la consistencia de la información únicamente, en el sentido de que podamos a través de todas las fuentes ir correlacionando los datos obtenidos y a partir de ellos hablar de un nivel de consistencia respecto a estos hechos, ¿sí? Evidentemente también es de todas las personas que hemos estudiado una carrera y que estamos metidas en estos temas forenses, es conocido que en la ciencia no existe un solo instrumento que nos permita identificar que alguien está mintiendo. Tenemos a través de nuestras pruebas psicológicas sí algunos elementos, algunas pruebas que nos permiten tener acceso a escalas que es un solo dato dentro de todo el universo de información que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer más bien no es de que estemos evaluando simulación, es que lo que podemos identificar es que no existe consistencia. Si a lo mejor esta escala de alguna prueba psicológica me está diciendo que sí hay datos, a lo mejor de que está exagerando alguna sintomatología o que a lo mejor, pues sí, que no es consistente lo que me reporta, pues esto yo lo comparo con lo obtenido a través de la entrevista, a través de otras fuentes de información, etcétera, porque evidentemente también el protocolo permite esta apertura de que podemos hacer también entrevistas a otras personas cercanas a los hechos, personas cercanas a la persona evaluada, sí, podemos en el expediente clínico podemos encontrar también información que nos permita corroborar o encontrar elementos de que no hay consistencia en lo que nos están reportando. Sí, o sea, evidentemente hay que buscar todas las fuentes posibles para poder hablar de una consistencia. Una sola escala de nuestras pruebas psicológicas que nos indique exageración o simulación, como también le llaman algunas pruebas, esto no es indicativo de que la persona no fue torturada. Lo tendríamos que encontrar en diferentes elementos de nuestras fuentes de información. Entonces ahí lo que sí establece el protocolo es buscar las consistencias entre las diferentes fuentes. Ok, ok, doctora. Y ya con esta última pregunta es sobre, justamente hablando de esta correlación de la información, preguntan si prácticamente se estuviera realizando una valoración en la credibilidad de testimonio o validez del testimonio. No, no, no. En este caso, lo que estamos buscando, pues sí, básicamente es que coincidan todas nuestras fuentes de información o sea, sí hacemos como basamos en el relato de la persona, sí, pero no es tampoco el protocolo de Estambul tampoco nos habla de estos análisis del testimonio, o sea, estos análisis que hacemos, ¿no? Para encontrar las contradicciones, porque evidentemente en los casos de las personas que han vivido violencia que ha sido una violencia extrema o que resulta traumática, vamos a encontrar inconsistencias muchas veces en sus relatos. Y esto es una situación normal y natural, dado que precisamente los síntomas que generan estos traumas pueden hacer que algunos elementos de información del mismo relato, del mismo hecho vivenciado, puedan no estar siendo recordados de la misma manera. ¿Sí? Entonces no vamos a encontrar, o sea, el protocolo no nos va a hablar de este tipo de análisis de que si hay contradicciones en el dicho, etcétera, ¿no? Lo que nos está hablando del protocolo es básicamente el análisis del relato contemplando estos aspectos en donde también es muy normal y natural que existan contradicciones, a lo mejor que haya olvidos, a lo mejor que haya por la misma situación traumática, ¿sí? Y que lo que vamos a identificar es pues que si las quejas psicológicas actuales, ¿sí? Son consistentes con este evento que está relatando que vivenció, ¿no?
son consistentes con los elementos además que se presentan en estas víctimas de tortura, son consistentes además el relato que me menciona que durante años ha estado pidiendo atención psiquiátrica porque no puede dormir, y en el expediente clínico yo encuentro que sí hay datos de solicitudes de psiquiatría porque dice que no puede dormir. O sea, es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Buscar como esta consistencia en diferentes fuentes de información. Hay un dictamen que igual les quería compartir, pero igual por el tiempo ya está última. Pero, por ejemplo, ese dictamen es un dictamen de una señora en la que dice, es que entraron a mi casa, nos detuvieron a mi hija y a mí, menor de edad, a mi hija la torturaron sexualmente, decían que iban a quemar mi casa, ¿no? Y entonces en una revisión hemerográfica que hice, encontré en periódicos que este evento estaba publicado, o sea, la señora tenía ahí una consistencia respecto a que sí se intentó quemar su domicilio, su casa. Había vecinos, ¿no? Hay publicaciones de que los vecinos dicen que fueron y estaban intentando con algunos elementos quemar una casa, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es lo que nos permite a nosotras, de alguna manera, encontrar esas consistencias, ¿sí? Pero no es particularmente hacer este análisis del testimonio, porque el protocolo no lo establece así como tal. Claro que sí, doctora. Y bueno, añadiendo también, bueno, para quienes están preguntándonos de la calidad de testimonio, todo es un tema muy diferente al tema de tortura. Es otro tipo de valoraciones, es otro tipo de metodología. Entonces, les invitamos a que visualicen nuestro canal de YouTube. De hecho, la maestra Olga Galicia ha dado algunas conferencias y ponencias que están en el canal para que las puedan observar sobre este tema de la calidad y validez del testimonio. Bueno, maestra, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Le agradecemos muchísimo. Nos preguntan si puede compartir alguna página o algún contacto para que la puedan seguir, doctora. Sí, sí, claro, les pongo acá en el chat, les pongo que será mi página de Facebook, ¿no? Que es la que más frecuento. Este, Aparezco así como tal, Dalia Luna Muñoz. Es, y ahí pueden contactarme, ahí voy también compartiendo algunas publicaciones, algunas actividades, ¿no? Listo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ya está aquí el Facebook de la doctora para quienes la quieran seguir. Y vamos a estar colaborando junto con usted en próximos proyectos, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. a nuestros Saludos a asistentes del día de todas. hoy también. Gracias, Un doctora. abrazo a todas. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.